Ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Desmontando Bulos. Hoy es miércoles 4 de junio de 2025, son las 9, las 8 de las Islas Canarias y me encuentro acompañado como siempre de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos, un miércoles más con un montón de contenidos, porque la semana ha dado para mucho y lo que va a dar. Junio está precalentado ya en su inicio hacia el verano y yo creo que a nivel general pues seguimos con ese día a día que además, no es por nada, pero las redes sociales saben amplificar en sus defectos y excesos, ¿no? Lo podemos comprobar todos los días. Pero como cada miércoles pues hemos hecho una selección que esperamos compartir en los próximos más de una horita que vamos a estar aquí, Lorenzo. Sí, bueno, normalmente nosotros solemos repasar cada semana pues lo que sucede cada semana, pero es que lo de hoy ya ha sido, bueno, no hay por dónde pillarlo. Yo, Lorenzo, vamos a ver, me gustaría solamente hacer antes de todo, hacer una pequeña apreciación muy personal, pero yo creo que puede estar de acuerdo conmigo muchísima gente, o yo quiero entender para mi propia salud mental y la del conjunto, que es muy importante, ¿eh? Es muy importante la salud mental, que este país vale mucho más y hace muchas más cosas que lo que vemos en los medios de comunicación. Es lógico que los medios de comunicación al final sean altavoces de nuestros representantes políticos, de lo que hacen, de lo que no hacen, de lo que se filtra, de lo que no se filtra, pero este país vale mucho más que todo eso. Me encanta ver los europeos que se están celebrando además estos días, los europeos de natación sincronizada. Llevamos 8 medallas, es un gustazo. Tenemos a muchos jóvenes en estos días luchando para conseguir sus sueños y están en los exámenes de esa EBAU, que como todos los años, pues evidentemente es el esfuerzo personal y colectivo de una nueva generación que serán médicos, filósofos, químicos, físicos, economistas, y que van en los próximos años a invertir mucho esfuerzo y tiempo de vida para conseguirlo. Estoy encantada de ver que este país económicamente está equilibrado dentro de toda la vorágine geopolítica, económica que vivimos en el mundo. Y creo que hoy por hoy pues nos podemos congratular de ir superando poco a poco cuestiones económicas y laborales que vale la pena ver a gente joven que en este momento empiezan a tener un poquito más de futuro con su esfuerzo, por supuesto, y que ya pueden considerar formar una familia o simplemente irse a vivir, aunque sepamos que el problema de la vivienda sigue ahí. Bueno, pues sigue siendo un país que a pesar de ese problema de la vivienda, pues los datos nos lo dicen muchas veces. Se firman un montón de hipotecas y ahí estamos. Es decir, yo estoy orgullosa del país en el que vivo, por muchísimas cuestiones. Luego, chico, la verdad que a veces, como hoy, pues te encuentras esperpentos extraños que en un principio a mí me hace, bueno, yo me río un poco, ¿no? Pero luego me da a Lorenzo una cierta pena, porque desconecta absolutamente de lo que, no sé, de lo que somos, que vivimos en una democracia, que
que respetamos las decisiones de toda la gente que en un momento determinado votamos, y no será por votar, Lorenzo, que, en fin, yo creo que ha sido este periodo el más extenso sin votaciones. Que evidentemente la política es para efectivamente confrontar, ojo, confrontar posiciones, proyectos, que ojalá sean súper diferentes para ver lo mejor o lo peor de cada uno de ellos. Pero, hombre, chico, estamos llegando ya a... No es la primera vez, que este país es muy dado a... Este país no, esta representación partidista, Los políticos porque que evidentemente nos representamos por la política que conforman los partidos políticos, que tienen además una vigencia interesantísima dentro de la Constitución, los defendemos como tales. Oh, chico, no es la primera vez, ya lo sé, porque que no es la primera vez. Hemos visto situaciones de estas en otras ocasiones y en otras etapas de nuestra historia más reciente. Que te pego, leches. Pero yo creo que, claro, yo creo que en fin, tampoco los podemos vivir de la misma manera que hace 10 años. Entonces, yo creo que no hace falta que nos traten de esta manera, ¿no? Yo creo que de todas maneras Entonces estoy sería un poco, más no que sé. hace 20 años, porque hacía tiempo que no Sí, sí, montaban un exactamente. espectáculo tan lamentable que no vale la pena ni nombrar. Grotesco. Desde luego. Yo haría un pequeño resumen. Al final, vamos a ver, los estados, los poderes fácticos siempre existen, los tenemos ahí, ¿no? Pero yo creo que como un país democrático, y hombre, ya no somos una joven democracia, somos una democracia madura con sus pros y sus contras. Ser maduro tampoco significa acertar siempre. Pero bueno, tenemos la posibilidad de entender algo de lo que pueda estar pasando, pues hombre, más allá de la conspiración, pues vayamos a los datos, al contexto, a la justicia, y dejemos tiempo al tiempo. El propio Partido Popular, todo lo que ha vivido ese partido, que ojo, no nos olvidemos que para nos da vergüenza hasta, yo creo, de ellos y de todos, ¿no? Es el primer partido que ha sido condenado como tal, como partido. Pues hombre, un poco, bajar un poco al suelo. Nadie es mejor que otros, pero sí que a lo mejor entre todos podemos ser todos un poco mejores. No sé, quitar la pajita del resto, ¿sabes? No sé, creo que este país se merece, no sé, un poquito más de sensatez, porque yo creo que en general la sociedad española es mucho más sensata que lo que tenemos ahí en prime time todos los días. Que, vale, no lo has dicho tú, pero lo digo yo, que nuestros políticos. Totalmente. Es que es así. Y una de las cosas, por cierto, me da lo mismo del partido que sean, cualquier político que nos representa en un congreso, en un parlamento autonómico, en un ayuntamiento, hombre, tiene unas prebendas, evidentemente, y se le defiende constitucionalmente, pero que también no se olviden nunca que al final es la representación de la soberanía popular, porque el poder lo tenemos nosotros, el pueblo, y por tanto a lo que se deben, pues es a eso, a representarnos con la mayor honestidad, y cuando no se puede, pues mira, chico, a dedicarte a otra cosa, que no pasa nada tampoco. Claro. Tenemos el ejemplo hoy aquí en la Comunidad Autónoma Gallega. Pues oye, un consejero pues ha presentado su dimisión. Hostia, espera. Pues bueno. Sara, un momento. Que me dices que los políticos pueden dimitir. Yo eso no me lo esperaba. A lo que pasa que en verdad ha dimitido porque, claro, han esperado tanto y han tapado tanto pues una denuncia que tiene de agresión sexual,
que claro, al final es como todo, al final iba a salir, ¿no? Y aunque ha dimitido por una cuestión de su vida privada, pues bueno, al final se sabe que iba a tener pues, pues una solicitud al Parlamento gallego, porque sería un aforado para iniciar pues un proceso jurídico en su contra por esa denuncia. Les cuesta un poco, tú bien lo has dicho, Lorenzo, que les cuesta mucho ese verbo, ¿no?, de dimitir, pero es que claro, yo casi que como que no le quedaba otra opción, ¿no? Bueno, Pero bueno, es un ejemplo, es decir, bueno, ahora la justicia sabrá lo que tiene que hacer y este señor pues sabrá cómo se debe o no se debe defender, y la víctima evidentemente pues hombre, tenerle siempre esa categoría, ¿no?, de por lo menos de no atacarla como tal. Pero bueno, como él, pues yo creo que a veces hasta con las palabras tan gruesas que estamos escuchando esta última semana, yo todas estas cosas de mafia, capos, hombre, por favor, un poco de responsabilidad, que para hacer chascarrillos ya tenemos las redes sociales y cada uno pues las afronta como puede, ¿no? Entonces, no sé, un poco de... No sé, yo creo que tanto en nuestro país como en el resto del mundo hay cosas mucho más importantes que toda esta ensaladilla, ¿no? Que no hace nada, ni refresca, vaya, todo lo contrario, deteriora muchísimo el discurso político, no como partido, sino como vida política, y en eso sí que perdemos todos, ¿no? Porque al final, yo creo que al final crean un hastío que nos aleja de una obligación que tenemos como sociedad, que es regirnos, ¿no?, dentro del ámbito de la política para gestionar mejor nuestra vida y nuestro país y nuestra gente, ¿no? pues eso mismo que has dicho. En definitiva, una cosa son los ciudadanos y el otro los políticos que tenemos. Claro, Y su manera de hacer y política. además es que es una estrategia, lo dicho, que no es buena, ¿eh? Tampoco para ellos, porque lo dicho, yo creo que lo único que hacen es crear o un cierto hastío Y por unos y por desafección. otros, o claro, yo creo que es la mayoría, ¿eh? Esa es luego está otras minorías que están con todo su derecho más ideologizados y que polarizan dependiendo de dónde sean, hacia un lado o hacia otro, y lo único que hacen es eso, polarizar opiniones que nos arrastran a posicionamientos que no tienen nada que ver con la realidad. Pero yo creo que sigo pensando, yo creo que llevo más de un año diciendo lo mismo, que sigue habiendo una mayoría silenciosa que, que pone los pies en la tierra, que se levanta todos los días a trabajar, a llevar a sus hijos al cole, a intentar buscar trabajo, a mejorar su calidad de vida, a curarse en un hospital, a ayudar a su gente mayor. Y esa gente que silenciosamente vive y hace país, pues no le interesa absolutamente nada de todo esto, todo lo contrario. Pues, si te parece, sigamos con el programa. Pues sí, los vamos a dejar ahí un poco de lado, ¿eh? Nos vamos a seguir recordando de Gaza, que sigue la misma situación. Nos vamos a seguir acordando de Ucrania, y que también, desgraciadamente, sigue en la misma situación. Las promesas de que se iba a acabar en 24 horas, pues ya habéis visto que no es cierto, porque al final el mundo es mucho más complicado y aunque algunos van de salvapatrias y salvamundos, pues las cosas no son así. Así que vamos a empezar con el programa, que tenemos un montón de cositas que contar.
Pues si te parece, empezamos con la ciberdelincuencia. Como siempre, claro que sí, porque al final es el bolsillito nuestro que bastante bastante nos preocupa y bastante nos cuesta tenerlo medianamente lleno, por lo menos para nuestras necesidades. Y como era de esperar, pues dentro de la ciberdelincuencia traemos pues un llamamiento hecho por INCIBE, lo recogen los verificadores como Verifica Radio Televisión Española. Nuevamente un mensaje de SMS que ponen como remitente en este caso nuevamente a una entidad bancaria, al BBVA, que avisa que la tarjeta del usuario será desactivada si no actualiza su seguridad de la cuenta. Y a continuación, pues el mensaje invita a entrar en un enlace para completar el proceso. La propia entidad bancaria, el propio INCIBE, pues han confirmado a Verifica en este caso que estamos nuevamente ante un mensaje fraudulento de tipo smishing, ¿no? Como el phishing, pero en SMS. Este SMS evidentemente no lo envía el BBVA, suplanta al banco y lo que nos hace es ir dando una serie de pasos que desgraciadamente Puedes seguir, espérate un segundito, que le damos a grabar. ahí estamos. Decía, el propio verificador ha analizado esa URL a donde nos mandan, donde nos piden las claves. Bueno, pues si utilizamos una herramienta como por ejemplo Virus Total, el resultado es que el sitio web al que nos dirige pues alberga contenido malicioso, ¿no? Además, como siempre hemos comentado aquí, en el propio SMS hay indicios como las faltas de ortografía que ya nos deberían hacer dudar, ¿no? Así que, ojo, es verdad que los malos se las saben todas. Te ponen, te dicen estos datos que a partir de tal día pues se va a desactivar tu tarjeta si no haces todas estas cosas, pero también es verdad que igual que otras entidades bancarias, en este caso le pasa lo mismo al BBVA, que van actualizando sus apps, ¿no? Especialmente para móvil, etcétera, y desgraciadamente pues hacen coincidir estas situaciones para colarnos estas situaciones, ¿no? Así que ojito siempre con estas cosas. Cuando una app de una entidad bancaria se quiere actualizar, nunca te va a pedir las claves, lo hace y te da el aviso cuando tú ya has incluido tus datos y estás dentro de la app, y la propia app hace lo que necesita hacer para actualizarla. No es necesario ningún SMS. Así que, bueno, ahí está la información y tengamos cuidadito, que es nuestro dinerito y viene el verano y no hace falta que nos compliquemos mucho la vida. Pues vamos al siguiente. Pues sí, nos vamos, en este caso, un intento de phishing. En este caso le ha tocado la suplantación a una empresa de paquetería, GLS. Te llega un correo electrónico, indican que tiene un paquete pendiente de entrega, que lo vas a recibir en los próximos días, pero que antes es necesario que accedas al enlace que se incluye en ese correo, introducir los datos que te solicitan para verificar, ¿no?, que esos datos son correctos y que no haya ningún problema en la entrega. El problema de estas cosas, pues ya sabéis, te mandan un sitio web ilegítimo que simula el sitio oficial,
con su logotipo, su apariencia, pero al entrar en el sitio pues se pueden ya ver algunas diferencias con lo que es el sitio oficial, si nos fijamos bien, y ahí aparece una serie de formularios nuevamente, donde además te solicitan datos bancarios para realizar un pago muy, muy pequeño para terminar el proceso. Es donde nos pillan normalmente. En este caso, el importe a pagar es de 1,12 €, que es en definitiva una especie de pago para que te llegue al día siguiente a tu casa el paquete. Claro, si tienes la desgracia de que estás esperando pues un envío por parte de esta empresa, pues igual a lo mejor hasta picas si lo haces. Pero claro, te piden datos como el número de tarjeta, la fecha de vencimiento, algo tremendo, el código de seguridad. Entonces, pues nos vendemos totalmente, ¿no? Así que esto también lo ha estado detectando INCIBE, y que por tanto tengamos cuidado con este tipo de correos electrónicos. Normalmente las empresas de mensajería no hacen este tipo de cosas. Si hay un cargo, normalmente ya lo has pagado cuando has solicitado el envío. Así que si somos conscientes, si no vamos deprisa, si nos dejamos un poco de tiempo para entender qué es lo que nos están pidiendo, es más fácil que no caigamos en este tipo de cosas. Bueno, pues seguimos y ahora nos vamos a los avisos. Sí, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siguen en sus redes sociales con una serie de campañas, con una serie de mensajes, consejos, y en este caso la Policía Nacional nos ofrece una información muy interesante, más que nada de cara a lo que es la apropiación indebida, que es un delito. Y nos hacen la pregunta siguiente: si podemos asegurar que nunca hemos cometido ese delito, y nos lo explican de una manera que a lo mejor alguno pues igual dice, ostras, pues igual, ojo, tenerlo siempre en cuenta, que si la policía tiene conocimiento de ese delito, evidentemente lo van a perseguir. Así que vamos a escucharlos y a ver lo que nos cuentan. ¿Estás seguro de que nunca has cometido un delito de apropiación indebida? Vamos a comprobarlo. En este delito te apropias de algo para ti o para otra persona que sin embargo estabas obligado a devolver, o niegas haberlo recibido. Por ejemplo, recibes un bizum de una persona que se ha equivocado. ¿Qué haces? Respuesta A o respuesta B. La respuesta B es la que te puede llevar a cometer un delito de apropiación indebida. Otra situación: un amigo te presta una joya o un reloj para un evento. A o B. La opción A efectivamente es la que te llevaría al delito de apropiación indebida. Vamos con otra. Un mensajero te entrega un paquete que no va dirigido a ti, sino a un vecino. Respuesta A o respuesta B. Es muy fácil y ya lo sabes, la opción B es la incorrecta. Como ves, estas situaciones pueden darse en tu día a día. No te la juegues. Si tenemos conocimiento de este delito, lo perseguiremos. Pues ahí estaba. Pues a ver si tenemos cuidadito, O sea, que es lo que hay. Bueno, también es interesante, sabéis que se está celebrando en diferentes ciudades de nuestro país las ferias del libro. En concreto, también han hecho promoción en las redes sociales de la Policía Nacional porque tienen una caseta, la caseta número 5 en el Parque del Retiro de Madrid, en este caso, donde podemos encontrar publicaciones de temática policial. Entonces, para los que les guste, para los que estén en Madrid, pues que sepáis que este año en el Retiro pues tienen una caseta específica sobre temáticas policiales, y ya sabéis que, bueno, en el caso de Madrid estará hasta el 15 de junio. Así que, bueno, ahí está la promoción también del mundo del libro, ¿no? Y os traigo también algo que posiblemente nos venga bien. Todos podemos estar preparando
el viaje para las próximas vacaciones, para el verano, y nos especifican algunas cosas a tener en cuenta, más que nada para prestar atención y no quedarnos a lo mejor sin poder viajar este verano. Y nos lo explican de esta manera. Misión: no quedarte en tierra. Billetes comprados, hotel reservado, maleta lista y rutas planificadas. Pero, ¿has comprobado lo más importante? Sin tu DNI en vigor no vas a ir a ninguna parte. Si no quieres quedarte en tierra, comprueba la fecha de caducidad de tus documentos con la suficiente antelación. Y si tienes que renovarlos, pide cita previa en www.citapreviadnie.es. Recuerda que puedes renovar el DNI hasta 6 meses antes de que caduque y el pasaporte hasta 1 año antes. Porque el único viaje que harás con tus documentos caducados será el de vuelta al sofá de tu casa. Que tu viaje no termine antes de empezar. Otra información más útil. Pues sí, que lo tengamos claro, que si no luego vienen las prisas, Lorenzo, y no puede ser. Y en el caso de la Guardia Civil, pues es importante porque en este caso su sección de Seprona pues ya ha empezado algo muy importante. Vienen los calores, hemos tenido la semana pasada unos días muy intensos ya de calor y bueno, pues estamos en época ya de cuidarnos y cuidar el ámbito forestal y por tanto la campaña de prevención de incendios. Evitar encender fuego salvo en lugares habilitados para eso. Está prohibido hacerlo en los montes y sus proximidades. Y dentro de su programa, de Seprona Stop Incendios, tenemos todos los días pequeñas anotaciones sobre estas situaciones. Esto es una de las cosas que hemos visto en las redes sociales de la Guardia Civil. Y también durante estos días pues han vuelto a promocionar ese equipo de mujeres y menores, el EMUME, de la Guardia Civil, que son unidades especializadas que se encargan de investigar delitos en los que están implicados tanto mujeres como menores, tanto, como víctimas como autores. Su misión principal es brindar atención especializada y personalizada a las víctimas, garantizando la protección y los derechos de mujeres y de menores. Y el personal de los EMUMES pues no solo recogen las denuncias de violencia de género, sino también todo lo que tenga que ver con el menor y las situaciones de riesgo que puedan vivir. Ya sabéis, ese 016, ese teléfono que no deja rastro y que detrás de él está un equipo de profesionales para poder apoyar situaciones de riesgo. Así que, bueno, ahí está el EMUME y el trabajo que diariamente pues hacen. Y seguimos ahora con la transparencia. Pues sí, nos vamos en este caso con los compañeros de Cibio y es interesante, os he traído una pequeña referencia porque hablan sobre algo precisamente que tiene que ver con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la IA. Hay un mapa de planificación de intervenciones que identifica patrones espaciotemporales de hechos que han pasado, que están pasando a través de algoritmos, ¿no? Y además se está aplicando la inteligencia artificial. Es una herramienta que en este momento, hay que decir, después de la investigación realizada por Cibio, que en este momento solamente la Policía Local de Valencia la está utilizando como tal, como inteligencia artificial. No es el primer programa de predicción de delitos que se desarrolla en España, pero sí el único que hasta la fecha está siendo utilizado por parte de un cuerpo policial. Ha pasado ya casi una década desde que las policías, por ejemplo, de Rivas hacia Madrid o Castellón, probarán el PredCrime, ¿no? Fue una herramienta desarrollada por la empresa Eurocop en el marco, además, de una cátedra universitaria entre los años 2014 y 2021. Y en esos años, policías de otros países, sobre todo en Estados Unidos,
empezaron a usar programas parecidos, aunque en ese caso organizaciones civiles pues ya denunciaron que la utilización de esa IA podía provocar sesgos discriminatorios, ¿no? Claro, el modelo de PredCrime se nutrió inicialmente del histórico de datos de la Policía Local de Castellón y después del 112 de Valencia. Y también se probó en otros países, como por ejemplo en Colombia, con los datos de homicidios recogidos por su Policía Nacional. La Policía Nacional, lo que es en el conjunto, a nivel estatal, comenzó también a tantear este tipo de modelos predictivos para la organización de las patrullas. Un trabajo muy importante, es decir, saber dónde pueden ir las patrullas para prevenir esos delitos. Y sí que es verdad que no en todos los casos tuvieron un buen resultado. Al final, en definitiva, como bien sabemos, la IA hay que entrenarla y sí que puede promover pues algunos sesgos, como pasó en Estados Unidos, donde al final se iba siempre a las mismas zonas, pero no por eso ni se producían los crímenes en ese momento ni ese día, y en cambio pues en otras zonas nunca identificaba la posibilidad de esos delitos, ¿no? En el caso español, por volver un poco a los datos que ha sacado Cibio, lo que es el PredCrime, como os decía, tampoco ha llegado a estar en uso a nivel nacional y bueno, a pesar de que también es verdad que sí que se ha invertido desde el 2016 para este tipo de software, pero a día de hoy tampoco tenemos grandes avances. Podemos decir por eso la importancia además de esta opción que ha puesto en marcha la Policía Local de Valencia, donde lo que sí que nos dicen es que están utilizando este software un poco más allá del análisis estadístico de los datos y generar una base, ¿no?, de datos. Y en este caso son los únicos que a día de hoy en España sí que están añadiendo ese algoritmo para el aprendizaje automático, ¿no? Así que tendremos que ver en los próximos meses, en el próximo año, cómo está funcionando, en este caso, por parte de la Policía Local Valenciana, para saber si al final puede ser una opción para mejorar la distribución de las patrullas, calculando distancias, para que los agentes puedan abarcar el territorio en el que se concentra el máximo de estas incidencias. Así que nos vamos también a encontrar con estas situaciones y ver qué resultados tenemos. Hay que decir también que desde 2021 el Parlamento Europeo, acordaros que de eso también hablamos aquí en una ocasión, ya emitió una resolución en la que alertaba del impacto discriminatorio y ese fracaso práctico de este tipo de programas, pero que finalmente el Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial solo incluye como IA de alto riesgo las herramientas que realicen perfiles sociales y hagan uso de datos personales. Por eso la Policía Local de Valencia lo está utilizando, pero no incluye esos datos personales. De alguna manera se anonimiza la base de datos para sacar esas conclusiones, ¿no? Así que, bueno, lleva 5 meses de implantación. Evidentemente tienen que esperar todavía a resultados, pero posiblemente es algo que veremos si al final da resultado correcto, positivo, o nuevamente pues la iniciativa pues no sirve más allá de recolección de datos estadísticos y nada más. Bueno, pues ahí estaba la transparencia y si te parece nos vamos a los datos. Sí, porque en esta ocasión hace buen tiempo, empezamos a salir más y bueno, pues tenemos las carreteras con más salidas de automóviles y en este caso Europa Press Datos nos traen datos de víctimas mortales en accidentes de tráfico. Es interesante saber
que está ocurriendo en la carretera. Y hay que decir que, bueno, a día de hoy los accidentes de tráfico se han cobrado la vida de 442 personas en lo que va de año, como podemos ver ahí, en concreto hasta mayo de 2025, según datos provisionales a 24 horas de la Dirección General de Tráfico, ¿no? En concreto, en mayo de 2025, un total de 99 personas se dejaron la vida en las carreteras, lo que representa pues una variación de 8 víctimas mortales en comparación con el mismo periodo del año anterior. El gráfico representa esa evolución de accidentes de tráfico contabilizados a 24 horas después del accidente. Normalmente la DGT da los datos de esta manera porque da da un dato provisional, ya que los datos definitivos que incluyen a las personas fallecidas en los 30 días posteriores al accidente se publican con un lapso de tiempo mayor, ¿no? Porque, pues desgraciadamente, a lo mejor una persona en ese momento no fallece por ese accidente de tráfico, pero sí que posteriormente pues puede fallecer, ¿no? Que no supere lo ocurrido, ¿no? En ese accidente. La siguiente víctima sería la estadística, como os decía, de víctimas mortales más real, ¿no? A 30 días, que normalmente, lo dicho, nos adelantan cifras a 24 horas, pero la cifra oficial, que es además homologable con la estadística europea, es más amplia, incluye a todas las víctimas que, como os decía, pues a consecuencia de un accidente de tráfico y posteriormente pues haya desgraciadamente fallecido. En el último año, por el que hay datos oficiales, es decir, desde 2019 que se hace esta estadística de esta manera, como podéis ver que un total de 1.755 personas fallecieron en las carreteras y calles españolas por culpa de un accidente de tráfico. Es una variación de menos 51 personas en comparación con el año inmediatamente anterior, ¿no? De ellas, de todo ese conjunto, la mayor parte, 1.236, fallecieron, ojo, en vías interurbanas, y esta cifra pues también implica un cambio porque respecto al año anterior pues han fallecido 81 personas menos, ¿no? Así que, bueno, es un buen dato, pero lo dicho, aunque sea uno, pues no será nunca un buen dato. Al final, en definitiva, es pérdidas de vidas humanas. Y en la siguiente gráfica, pues nos hace la comparativa sobre el grado de letalidad, ¿no?, de las carreteras convencionales, ¿no?, en las vías interurbanas. Y como podéis ver, pues sí, en las autopistas llevamos pues ya desde el 2009 no hay ningún cambio, o sea, son el mismo, evidentemente hay accidentes de tráfico en las autopistas, pero como podéis ver es muy constante. Le sigue a día de hoy casi un nivel un poquito mayor de las autovías. Y nuevamente, pues bueno, aunque tenemos una bajada muy importante respecto a los años 90 y 2000, pues es verdad que desde 2013 aproximadamente ese número de accidentes de tráfico en carreteras convencionales, que es donde más se producen, bueno, pues también tenemos una importante bajada. Pero en fin, lo dicho, Lorenzo, ojalá que no hubiera accidentes de tráfico y no se perdieran vidas en la carretera. Ojalá. Vamos a seguir y nos vamos al contexto. No, a los datos. No, datos ya está, pues al contexto. Al contexto. Claro, y os traigo algo que a mí me ha parecido muy interesante. Es un trabajo que ha hecho, en este caso, Verifica Radio Televisión Española. Sabéis que estamos ahí en acuerdos, ¿no?, sobre el debate sobre la incorporación del catalán, el euskera y el gallego como idiomas oficiales en las instituciones europeas. Digamos que se lo están todavía pensando, no ha llegado al pleno, aunque tenía que haber sido resolutivo hace una semana. Y
Y nos da unos datos muy interesantes, ¿no? Porque en la Unión Europea se reconocen actualmente 24 lenguas oficiales y de trabajo, ¿no? Lo que significa que todas se pueden usar tanto por escrito como oralmente en todas las instituciones comunitarias. Esas 24 lenguas oficiales van desde el alemán, el búlgaro, el checo, el croata, el danés, pero por ejemplo están también el maltés, el letón, el neerlandés, el polaco, el griego, el húngaro, es decir, no son solamente las lenguas más mayoritarias, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Porque en algunos estados europeos, como ocurre en España, pues tienen varias lenguas oficiales, ¿no? Hay un informe de la Comisión Europea que explica que en la Unión Europea, en su conjunto, existen al menos 60 lenguas regionales o minoritarias que tienen diferente reconocimiento legal y son habladas por grupos de muy distintos tamaños. En España sabemos que tenemos constitucionalmente esa cooficialidad en sus respectivas comunidades autónomas. Las conocemos muy bien, el catalán, el euskera, el gallego, el valenciano, pero Austria o Croacia también utilizan fórmulas parecidas. El caso de Irlanda también le ocurre lo mismo. Irlanda, por ejemplo, entró en 1973 a lo que antes era la Comunidad Europea con sus dos idiomas oficiales, el irlandés y el inglés, y sin embargo el irlandés no pasó a ser segunda lengua de trabajo en la Unión Europea hasta 2007. Es decir, todos los estados, no solamente es España, todos los estados respecto a sus lenguas cooficiales, pues han tenido sus procesos, ¿no? Es verdad que hay dos idiomas que son oficiales en la totalidad de sus países, pero no en la Unión. Por ejemplo, el luxemburgués y el turco, que se habla en Chipre, ¿no? Luxemburgo es uno de los 6 fundadores del club comunitario y cuenta con 3 lenguas en su propio país. Sin embargo, solo el alemán y el francés son oficiales en la Unión Europea. Y queda fuera, por ejemplo, la que se considera la lengua nacional, que es el luxemburgués. Bueno, pues ahí están ellos, posiblemente por eso estos rifirrafes en que ahora, por ejemplo, España esté solicitando la entrada de sus lenguas cooficiales, ¿no? Hay otras cuestiones también importantes. Hay lenguas protegidas en territorio europeo. Por ejemplo, algunos países protegen constitucionalmente lenguas minoritarias o regionales, como por ejemplo Finlandia, o por ejemplo Suecia, que también reconoce, yo es la primera vez que lo había escuchado, el mankili, o el sami, o el yiddish. Es que estos suecos son la repera, Y, por ejemplo, como os decía antes, la República Checa, que además admite, entre otros, también, ojo, por ejemplo, el ucraniano. O en Polonia, que a través de una ley de minorías étnicas reconoce derechos de lenguas como el bielorruso, el hebreo, el yiddish, que coincidiría con Suecia, el rusino, el romaní, el tártaro o el kasubio, entre otras, que hay más, O sea que, en fin, en Portugal sabemos que, bueno, se habla portugués, es su lengua oficial, pero ojo, desde 1999 reconoce derechos lingüísticos del mirandés, que se habla en los municipios, y tiene que ver con España, que se habla en los municipios de Miranda de Duero y Vimioso, junto a la frontera con la provincia de Zamora. Y los alemanes tampoco se quedan atrás. Además de la oficialidad del alemán, también está reconocido el sorabo, una lengua de origen eslavo, en estados como por ejemplo en Brandenburgo o Sajonia. Y Francia pues también tiene su protección desde 1921 como protección patrimonial de ciertas lenguas regionales, le dan estatuto de tesoro nacional, y hay una veintena de ellas, entre las cuales se encuentra el catalán, que también forma parte de ese tesoro nacional francés, o el occitano, o el vasco, el bretón, el corso. Bueno, estos franceses también, ya sabes, son estupendos con nosotros que estamos ahí al lado.
Y bueno, hay que decir, sí que es verdad que a nivel de datos, pues bueno, el 47% de los europeos considera como segunda lengua el inglés. Eso lo tenemos claro casi ya no solo en la Unión Europea, sino a nivel mundial. Pero eso no significa, evidentemente, que se puedan utilizar esas 24 lenguas hasta este momento oficiales que se pueden utilizar tanto por escrito como hablado en las instituciones europeas. En fin, habrá que esperar, evidentemente, a lo que al final se consiga, pero también es verdad que a datos del 1 de enero de 2025, pues no es por nada, pero el catalán, por ejemplo, pues sabemos que en Cataluña lo hablan más de 8 millones de personas, en las Islas Baleares 1,24, el valenciano en la Comunidad Valenciana un 5,4 millones de personas, el gallego en Galicia 2,71 millones, en el País Vasco vaya la zaga también, 2,24 millones, el euskera también se habla en Navarra y son aproximadamente casi 690.000 personas que hablan euskera, y por tanto estamos hablando de más de 20 personas que utilizan esa cooficialidad de la lengua para comunicarse, en este caso oficialmente en España, en sus comunidades. Y bueno, pues ahí está también esa propuesta que hasta el momento pues hay que esperar, pero que por datos posiblemente pues hombre pueda tener opciones, porque se reconocen más lenguas a nivel europeo oficialmente que no tienen estos datos, por ejemplo, como el catalán o el euskera o el gallego. Así que veremos a ver al final cómo deciden la situación. Lorenzo. Vamos a la alfabetización mediática. Pues sí, porque os he traído algo que ya trajimos hace unas semanas. Volvemos a hablar nuevamente a nivel de redes sociales, diferentes verificadores, y ojo, estar atentos ya hemos hablado una vez de la desinformación rusa, y es interesante, si le dais una vuelta a nuestros verificadores de cabecera, vais a tener un montón de información de lo que están haciendo en África, esos bots rusos, ¿no? Y os he querido volver a traer lo que contaba Yevgeny Fedchenko, que es editor jefe de stopfake.org, y es un profesor de la Escuela de Periodismo de Kiev, y que ya en su momento nos hablaba especialmente de quién está ganando dinero con la desinformación rusa, si las sanciones están siendo efectivas y cómo podemos protegernos de esta situación. Rusia es verdad que ha desplazado las operaciones de desinformación en español, además América Latina, y ahí es verdad que no hay tantas sanciones como a nivel europeo, y por tanto debemos tener un poquito de cuidado, más que nada porque al final, ya sabéis, la desinformación se retroalimenta, y lo que al final se hace viral en América Latina, todo vuelve otra vez a España. Entonces vamos a volver a escuchar lo que nos decía Fedchenko sobre toda esta situación. Pero además, ahora en español. Ahí, yo lo tengo por eso, ahí, efectivamente. Si hablamos de desinformación rusa, es ante todo el gobierno ruso está patrocinando. Es un sistema enorme en términos de financiación
pero también los oligarcas rusos están realizando parte de las actividades de desinformación como su especie de contribución pro bono al sistema ruso. Y así que sí, sabemos cómo está organizado el sistema de financiación. Eso nos daría la idea de cómo combatirlo más efectivamente. Por ejemplo, cuando se introdujeron sanciones contra RTI en Francia y en Alemania, tomó un año realmente en ambos casos para dejar de funcionar, pero desaparecieron como importantes o jugadores, ya sabes. Así que desde este punto de vista podemos decir que las sanciones son efectivas. Toma tiempo interrumpir el sistema financiero, pero al final del día hemos visto que ellos, esos RT alemanes y franceses, se quedaron sin dinero, no pudieron financiar sus operaciones fuera de Rusia en el europeo, la Unión, y así que eso fue una especie de interrupción efectiva. Por supuesto, hay desventajas porque, por ejemplo, si la desinformación rusa es sancionada en la UE, eso significa que todos los demás países fuera de la Unión Europea no están siguiendo el ejemplo y no están... Y esto es un problema porque ahora vemos, por ejemplo, que Rusia trasladó todas sus operaciones en español a América Latina y desde allí pueden regresar a España, por ejemplo, y así es como el sistema está organizado. Entonces, lo que intento decir es que son muy adaptables, son muy flexibles, intentan encontrar nuevas formas de estar presentes. El código que fue introducido por la Unión Europea es muy importante porque básicamente que lleva a todas las plataformas a un denominador común en términos de sus políticas hacia desafortunadamente se adoptó demasiado tarde y Ucrania estaba abogando por adoptar algo similar en una etapa mucho más temprana, pero esos argumentos no fueron bien recibidos porque la gente decía no podemos sancionar nada porque va en contra de la libertad de expresión. Entonces hemos estado explicando que no se trata de la libertad de expresión, sino que en realidad la desinformación está en contra de la libertad de expresión, es un instrumento para destruir la libertad de expresión. Así que si limitáramos la desinformación efectivamente, promoveríamos la libertad de expresión. Y ahora vemos que casi todas las empresas de redes sociales están participando en esto en diferentes efectividad, pero por otro lado vemos por ejemplo que Twitter se retiró de este código y vemos cómo las cosas están cambiando muy rápidamente cuando Twitter se convierte en una plataforma principal para promover contenido de desinformación rusa. Pues ahí está. Pues ahí está. La verdad es muy interesante para también luego saber leer las redes sociales. Como siempre, gracias a nuestros compañeros de Learn to Check. Y vamos ya a las verificaciones. ¿Qué te parece, Lorenzo? Genial, fantástico. Vamos a empezar. Ahí vamos, sí. Porque, bueno, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que el aceite de oliva, pues hombre, a Dios gracias, ha bajado muchísimo de precio. Es algo muy interesante y más para nuestra salud y nuestra alimentación, pero ahora nos quieren dar a entender en redes sociales una serie de mensajes que nos dicen que vamos a consumir aceite de oliva de terceros países, o sea, no de España, gracias a las placas solares. Bueno, es una mensajería que forma parte de una narrativa que ya lleva tiempo y donde de alguna manera nos quieren decir que se están arrancando olivos para instalar placas solares mientras se compra aceite de oliva a países como Túnez o Marruecos, descuidando por tanto nuestra agricultura, ¿no? Bueno, si nos vamos a los datos que nos da maldita.es, en la última década España ha mantenido una balanza comercial positiva, es decir, ha vendido más aceite del que ha comprado cada año. Además, es el territorio de la Unión Europea que más exporta, por delante de Italia, de Portugal o de Grecia. Son estadísticas oficiales.
A su vez, España sí que es verdad que importa aceite, pero no es precisamente de Túnez o de Marruecos, sino que importa aceite principalmente de Portugal. Y normalmente la mayoría de ese aceite importado es para la industria conservera, no para el aceite de oliva virgen. En cuanto al tema de arrancar olivos para aumentar la cantidad de placas solares, pues hay que decir que a día de hoy la superficie de olivares ha crecido respecto a los últimos años. En concreto, en 2024 España pudo aumentar en 2,6 su superficie. A pesar del aumento de esas placas solares, podemos decir que hay 2,6% de hectáreas más que hace 6 años. Y por tanto han crecido en más de 180.000 hectáreas. Es en los últimos 6 años un 7% más. ¿Se arrancan olivos? Sí, pero se plantan nuevos. Por cada hectárea arrancada se han plantado casi 2. Así que aunque nos cuenten ciertas cosas, la realidad es totalmente contraria, es absolutamente diferente. Así que, en fin, no es verdad. Seguimos teniendo olivares, que es una maravilla. Las 10, las 9 en Canarias, seguimos ahora con más salud. Sí, vamos, porque también se ha movido, y ojo, me parece muy interesante porque ha sido, se ha movido mucho en redes sociales, tanto en X como en Facebook. Son una serie de mensajes que ironizan con la causa del aumento del 40% de ictus entre los jóvenes en Andalucía. Y como no, se sugiere que se puede deber a esas, entre comillas, pócimas mágicas, refiriéndose, como no, a las vacunas contra la COVID-19. Estos mensajes adjuntan un vídeo de un programa real de la cadena de Canal Sur que informa sobre la realización del estudio y cuenta con la participación de una investigadora que hace parte del estudio y del jefe del servicio de neurología de este hospital, ¿no?, donde se ha realizado, más que nada dentro de las conclusiones que luego pues se han dado en el Congreso Andaluz del Ictus. En este caso, la neuróloga que sale en esas declaraciones, Patricia Martínez, según esa mensajería, sería la que estaría diciendo que se había producido un mayor incremento de ictus entre pacientes de 18 a 50 años por culpa de la vacuna. Si nos vamos a los datos reales de la investigación y nos vamos a la noticia como tal que ha recogido F Verifica, ocurre que la neuróloga del Hospital Universitario Torre Cárdenas, Patricia Martínez, lo que dijo es que el aumento en la incidencia hospitalaria de ictus en pacientes de 18 a 50 años se está observando desde el año 2010. Y en concreto concluye diciendo que la COVID-19 no ha modificado esa tendencia. En este caso, además, si nos vamos a los datos del Ministerio de Sanidad de incidencia de ictus en los últimos años, refuerza esta afirmación, ya que desde el año 2010 hasta la actualidad, tanto en Andalucía, no es una cuestión solamente de Andalucía, como en el resto de España, el número de casos diagnosticados en personas entre esta franja de edad ha crecido significativamente, especialmente desde el 2015, que todavía no sabíamos nada de la COVID-19 ni nada por el estilo, ¿no? Los datos, por tanto, reflejan que los datos de verdad, que la tendencia al alza de los diagnósticos de enfermedades cerebrovasculares ya existía antes, desgraciadamente, de la COVID-19 y que pese que ha aumentado el número de casos a raíz de la pandemia, el crecimiento ha sido mucho menor que en los años precedentes, cuando se llegó a superar los 6.000 diagnósticos con apenas un año de diferencia. En definitiva, es falso que el aumento de casos de ictus detectados entre los 18 y 50 años en la población andaluza tengan una relación directa
con las vacunas contra la COVID-19, ya que la tendencia de incremento ya estaba latente antes de que surgiera desgraciadamente el virus, como eso sí confirman los datos y la investigación, que en este caso, pues como podéis ver, ha sido manipulada. Lo normal en los bulos, vaya. Vaya, pues vamos a hablar de política. Nos vamos con la política, ¿cómo no? Bueno, esto es para, nunca mejor dicho, echarle un capote al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que se ha hecho viral una imagen donde se ve que está, o parece que está ubicado en un espacio reservado para personas de movilidad reducida en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, durante una corrida de toros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no es verdad, se trata de una imagen alterada, como ya estamos acostumbrados digitalmente. Si hacemos una búsqueda inversa, como ha hecho Neutral, de esta imagen en Google, nos dirige a una galería de fotos publicada en la web del Partido Popular, que muestra a Feijóo, eso sí, en una corrida de toros en la Plaza de las Ventas el pasado 23 de mayo. Una de las fotos es similar a la que se está verificando, pero sin esa leyenda, ¿no?, que podíamos ver reservado por minusválidos. Es decir, no es verdad. Feijóo en concreto compartió en su página de Facebook otras imágenes cuando estaba en la Plaza de Toros, y se puede ver que está situado en la barrera del tendido 9. Y además, en este caso, el área de comunicación de la Plaza de Toros de las Ventas confirmó, en este caso a Neutral, que Feijóo estuvo sentado en una barrera del tendido 9 y que no son localidades en concreto destinadas a personas de movilidad reducida. Así que lo dicho, les quedó el editaje muy chulo, pero no tiene nada que ver con la realidad de la vida o de las aficiones del señor Feijóo. Tampoco me extrañaría que pasase, ¿eh? O sea, es algo bastante probable que se dé esas circunstancias. El que vaya a los toros está bien, pero claro, el que de paso esté, en fin, utilizando un lugar que es para personas con discapacidad, no, pero yo no digo pues ni siquiera que use el lugar, que a lo mejor se acerque a saludar a alguien de abajo y justamente esté el letrero delante que ponga reservado minusválidos. O sea, podría pasar. Es algo efectivamente normal. Toda la razón. O pero sea, nada, por eso nos coló han querido tanto. Colar, pero no. Por eso ha colado tanto este bulo. A mí me coló. Por eso ha colado tanto, porque pues ya es algo que puede pasar, una anécdota graciosa, tampoco tiene más, en el caso de que hubiera pasado. Y pero ahora en este país ya sabes que todo tiene su cosita, ¿sabes? Entonces nada. Vamos a seguir con la política. Bien, vamos a seguir en el ámbito de la política, porque también tenemos uno muy interesante relacionado precisamente con las noticias que hemos tenido esta semana, que por cierto, un abrazo a todos los fontaneros y fontaneras de nuestro país que dignamente se ganan la vida con su trabajo profesional, nada que ver con lo que gracias a ellos no nos come la mierda, así que por ejemplo, o sea que, a ver, que hablamos cada vez peor, lo dicho. Bueno, la cuestión es que se han movido en muchísimos mensajes con todo esto de la fontanera, entre comillas, del PSOE, y como no, pues también se han movido mensajes de que la Guardia Civil ha destapado nuevamente el fraude electoral por correo de las elecciones de 2023 y que el aumento del voto por correo en las elecciones generales del 23J lo controlaron las cloacas de Ferraz o la fontanera del PSOE, ¿no? Todo esto se ha movido con imágenes que, por cierto, no corresponden a las elecciones generales, sino a las elecciones municipales de 2019 y 2023, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos respecto a esta situación? Pues se basan, como os decía, en publicaciones en medios de comunicación sobre varias investigaciones abiertas, por supuesto fraude en el voto por correo a favor del PSOE, en estos dos comicios, en concreto en las elecciones municipales del 2019 y en 2023 en algunos municipios. Y eso sí, desde mayo de 2025, desde el año pasado,
pues han sido varios los medios que han publicado, pues por ejemplo, que se han abierto diligencias en un juzgado de Sanlúcar de la Mayor, en la zona de Sevilla, pero lo dicho, no tiene nada que ver con las elecciones generales. Algunos medios digitales, pues también han publicado que fuentes cercanas, pues que eso sí, no han especificado qué fuentes cercanas, pues que hay un patrón sistemático de actuación entre el caso de 2019 y 2023, y eso sí, señalando en este caso a Leire Díez, como la directora, que en aquel momento era directora de Relaciones Institucionales, Filatelia y Futuro en Correos, desde 2021 a febrero de 2024, con lo cual, pues si nos damos un poco cuenta, pues tampoco afectaría ese puesto de trabajo con las actuaciones en 2019, todavía no estaba trabajando allí. Lo dicho, hay demasiadas filtraciones, demasiadas cosas que relacionan que no tienen que ver, y lo dicho, especialmente no hay ninguna investigación abierta sobre las elecciones generales de 2023. Así que te voy a decir una hay cosa, otras que además las elecciones municipales de 2023 y la de 2019 al PSOE tampoco es que le fuera excesivamente bien. Tampoco mal, pero tampoco excesivamente bien. O sea, fueron justillas para el PSOE. Tampoco o sea, si encima hacen trampas con eso, si hicieran trampas de verdad con eso y les sale ese turro de trampas, es que no sirven ni para eso. También te lo digo. Ya te digo. Pues lo dicho, las investigaciones que hay en este momento abiertas se refieren especialmente a las elecciones municipales. Y de todos los casos que en su momento se abrieron, en este momento solamente hay abierto jurídicamente uno. Y otro dato importante, esta persona que tenía un cargo en Correos, pues empezó a trabajar en febrero de 2021, con lo cual tampoco le afectaría. Datos interesantes, importantes. Sí. Pues política internacional. Hoy que no te escucho. ¿Hola? Pues eso, no te escuchaba. Vale. Sí, ahora sí, Lorenzo. Mucho retraso, por lo que ha habido ahí un... Sí. Bueno, vamos a la política internacional, como bien decía Lorenzo. Que también está, en fin, como la actualidad. Los calores. Bueno, pues efectivamente. Se ha movido también una publicación en redes sociales, en concreto un vídeo de una mujer siendo abatida con un bebé en brazos junto a un mensaje que aseguran que son soldados israelíes disparando a una madre palestina. Bueno, pues hay que decir, como bien explica Neutral, que no es un ataque israelí, que el vídeo se grabó en 2020 en el campo de refugiados palestino de Chatila, en Beirut, en el Líbano, y corresponde, pues desgraciadamente, a una bala perdida en un incidente entre narcotraficantes. Tenemos las referencias, si hacemos una búsqueda inversa, de diferentes medios de comunicación que ya en aquel momento recogieron esta información y estas imágenes. Si lo ponemos en contexto, pues hay que decir que los ataques israelíes en Gaza, que desde octubre de 2023 han dejado más de 50.500 víctimas mortales, ya es una desgracia bastante grande para que de paso jueguen en redes sociales a meternos cosas que no corresponden. Lo dicho, si hacemos una búsqueda inversa en Google Imagine, podemos verlo, o sea, nos da los datos. Hay que tener en cuenta que en Chatila, pues que no es la franja de Gaza, estamos en el Líbano, este campo de refugiados que está creado desde 1949 para recibir refugiados del norte de Palestina, y que está gestionado precisamente por la UNRWA, lleva años con problemas con el narcotráfico, las disputas entre los cárteles que también pues existen en esas zonas, y hace años que piden
a autoridades tanto libanesas como palestinas una intervención para acabar con esta situación. Pero lo dicho, no es la Franja de Gaza, es Chatila en el Líbano, que no, es una situación social diferente. Bastante ya tenemos imágenes terribles en Gaza para que nos quieran colar esto. Nos vamos al fact-check, si te parece, Sara, porque si no después se libran y mira la que han liado por librarse una semana. Y no nos llegamos y no los podemos dejar otra vez. No. Tenemos Después ahí de varias cómo se han cosas que la comportado, próxima semana... después de cómo se ha comportado esta última semana, se merecen un especial No los fact-check podemos. 24/7. O sea, se lo han ganado. Venga. Ya te digo, y que conste que tenemos algunos fact-checking que nos quedan atrás porque es imposible meter más contenido. No, Pero vamos a empezar con Alberto aparte Núñez de que Feijóo. todo lo que ha pasado el día de hoy, lógicamente no nos ha dado tiempo a meterlo, porque, bueno, y lo que pasará en los próximos días. Hay así mucho, que, bueno, pero ya llegará. dentro de 7 días tendremos mucho más. Vamos con Feijóo, que aseguró, como no, ya sabéis, ahora ya son otros temas, pero hace una semana estaba el tema de las nucleares y todo esto, y bueno, y en concreto pues quiso hacer un speech diciendo que la Unión Europea pues había catalogado como energía verde la energía nuclear y que lo había conseguido con el voto favorable del Partido Socialista. Bueno, pues pese a lo que ha dicho Feijóo, hay que decirle que los socialistas en la Unión Europea consideraron la energía nuclear como no una actividad económica sostenible, que rechazaron precisamente esa opción y que se recoge en el acta de votación en el Parlamento Europeo, a pesar de lo que ha dicho Feijóo. Hay que decir que la consideración de la energía nuclear como verde entró en vigor, eso es cierto, en la Unión Europea desde el 1 de enero de 2023. Y en la votación por los miembros del Parlamento, 278 eurodiputados votaron a favor de objetar esta decisión, entre los que se encontraba la mayoría de los socialistas europeos, incluyendo evidentemente a los procedentes de España. Con lo cual, no es verdad, es mentira que el Partido Socialista votara a favor de considerar verde la energía nuclear. Ernest Urtasun. Nos vamos con el ministro de Cultura, que insistió en una rueda de prensa en la necesidad del cierre de las nucleares, y para respaldar esa idea, ¿no?, pues aseguró que tras el apagón, pues que tardaron más de 10 días en volver a la normalidad. En concreto dijo que hay 5 reactores nucleares funcionando de los 7 que tenemos, pero tardaron más de 10 días después de ese apagón en ponerse en funcionamiento en situación normal. Bueno, ¿qué hay que decir? De los 3 reactores nucleares que se vieron afectados por el apagón, aquel famoso apagón que casi ya hemos olvidado todos, 2 volvieron a la normalidad entre un día y 2 después del apagón, pese a lo que dice el ministro de Cultura. En España hay 5 centrales nucleares activas, de las cuales 2 disponen de 2 reactores, es decir, a día de hoy España tiene 7 reactores nucleares en funcionamiento. La afirmación del ministro parece incluir también aquellas centrales que estaban paradas antes del apagón por otros motivos. Por ejemplo, Vandellós y Ascó, que estaban, ya sabéis que hay momentos en que las centrales nucleares no es que estén apagadas, pero sí que están en mantenimiento, ¿no? Luego también es verdad que, por ejemplo, la central de Vandellós 1 se encuentra en desmantelamiento, con lo cual pues tampoco la podemos contar. Y por su parte, por ejemplo, Ascó 1, pues el día 30 de abril a las 11:20 estaba en funcionamiento, y Ascó 2 se mantuvo parada ya que tenía programada para esa misma semana su recarga de combustible en su funcionamiento normal. Con lo cual, hombre, en conclusión podemos decir que en el momento del apagón 3 reactores nucleares se vieron afectados, ya que los otros 4 estaban parados por distintos motivos, y 2 de ellos tardaron entre un día y 2 en volver a la normalidad, y el tercero 7 días, pero también porque estaba en proceso de recarga, ¿no?
Así que, hombre, es un poco engañoso lo que ha dicho el ministro de Cultura, porque si nos vamos a los datos del Consejo de Seguridad Nuclear, pues evidentemente no tienen que ver con la realidad. Que se dedica a la cultura, que a lo mejor se le da mejor. Ya te digo yo. Y nos vamos con la secretaria de Política Económica y Transformación Digital, que aseguró que España está viviendo un momento absolutamente histórico, y para respaldar esta afirmación añadió que estamos con unas tasas de crecimiento que ningún otro país de la Unión Europea tiene. Esto se repite como un mantra. Las cosas como son. Yo creo que esta afirmación la hemos chequeado ya más de una vez. En esta ocasión pues le tocaba a Emma López. Contexto: las consideradas 5 grandes economías europeas son Alemania, Francia, Italia, España y Países Bajos. Es cierto, el Producto Interior Bruto, España es el más alto en este momento. La tasa de crecimiento de la economía de España en este primer trimestre de 2025 fue del 2,8%. Y por tanto es la economía de la Unión Europea, pero ojo, de los países, de las 5 grandes economías europeas, mayor respecto al resto. Sin embargo, y esto ya lo hemos dicho alguna vez, hay 5 países de la Unión Europea que, hombre, no es de los grandes, pero ahí están, con una mayor tasa de crecimiento que España. Irlanda está al 10,9%, Polonia al 3,8%, Lituania al 3,2%, Bulgaria al 3,1% y Chipre al 3%. Si se compara el dato del primer trimestre de este año con el del 2024, es verdad, España vuelve a ser la gran economía que más crece de la Unión Europea, pero otros países no son de los 5 más grandes, pero otros países de la Unión Europea superan ese dato. Y volvemos otra vez a países como Irlanda, como Chipre, como Polonia, y empata con Bulgaria. Así que la afirmación, que lo dicho, no es la primera dirigente del Partido Socialista que afirma, en fin, esta frase como tal, no es cierto, no es que no sea cierto, pero es engañoso porque no da los datos ni el contexto necesario. Con que dijera que de las grandes economías de la Unión Europea somos los que más crecemos, quedaría genial. Ignacio Garriga. Y nos vamos vamos a terminar con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que reprochó al PP haber llegado a distintos acuerdos con el PSOE en materia de migración. En concreto dijo: ha pactado también el señor Feijóo con el señor Sánchez el reparto de inmigrantes ilegales por el territorio y la regularización masiva de más de 500.000 de ilegales. Bueno, esto es lo que dijo. Y bueno, pues ¿qué hay que decir? Pues que si bien las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que yo me imagino que es a lo que se quiere aferrar el secretario de Vox, votaron a favor de una reubicación puntual de menores migrantes el año pasado por la crisis de falta de capacidad que se vivía en Canarias, sí que es cierto que Garriga omite que los populares han rechazado en el Congreso las 2 propuestas que se han presentado sobre el reparto obligatorio entre autonomías. En concreto, en julio de 2024, todas las autonomías en las que gobierna el PP votaron en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia a favor de ese reparto voluntario, pero sin embargo, que era algo muy puntual, sin embargo, en la Cámara Baja, en el Congreso, el PP ha rechazado en 2 ocasiones, no en una, en 2, la propuesta del Partido Socialista. En concreto, en julio de 2024, que votaron en contra de la proposición de ley presentada por el PSOE y Sumar para esa reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, y en abril de este mismo año, que volvió a votar en contra junto a Vox la convalidación de ese nuevo Real Decreto Ley que modificaba ese artículo 35 y establecía los criterios de reparto de menores entre las comunidades. Es verdad que sí, en esta ocasión sí que salió adelante, porque igual que en julio del año pasado Junts votó en contra con el Partido Popular y Vox, en esta ocasión, en abril del 25, Junts votó a favor y por tanto pudo salir adelante este decreto ley.
Pero lo dicho, no puede decir que Feijóo esté pactando con Sánchez la regulación masiva, porque no es cierto, no es verdad. Y hemos llegado al final del programa de hoy. Muchas gracias, Sara, como siempre, muy interesante. Se nos va el tiempo volando. Y eso que no hemos dado caña a los temas de la semana, imagínate. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Es que si le hubiéramos dado caña a ese tema, directamente no llegamos a hablar del primer tema. Como siempre, un gran trabajo, Sara. Un placer, Lorenzo. Hablamos la semana que viene. Nos escuchamos. Feliz semana a todos, si os quiere, vecinos. Vecinos a todos y feliz semana. A ver, ahora tengo que darle aquí. Espérate que como va esto a pedales hoy. ¿Dónde está esto? Aquí. Feliz semana. Chao. Chao. No, si quiere, el ordenador.